Fíjense, y tenemos aquí colegas y amigos de Estados Unidos, el gran debate que se planteó entre Europa y Estados Unidos en relación con el tema del PNR, el famoso PNR, el intercambio de datos de pasajeros o el acceso de datos a los pasajeros por parte de las autoridades de Estados Unidos. Datos de pasajeros que se solicitaban desde Estados Unidos en razón de las medidas de seguridad que tenían que implantarse legítimamente en ese país. Pero el gran debate, uno de los grandes debates que se planteó entre Europa y Estados Unidos, yo tuve ocasión de participar en las negociaciones, era el principio de calidad, el de proporcionalidad. Estados Unidos pedía una serie de información, hasta un número muy importante de datos, y desde Europa decíamos, Estados Unidos, ¿para qué necesita esa información? ¿Qué datos son los que realmente precisa para conseguir el objetivo que persigue, que es garantizar la seguridad legítimamente en su país? Este dato sí y este no. Y se tuvo que hacer una lista muy pormenorizada que llegaba a 34 datos de carácter personal, que no son pocos, que se facilitan, se quiera o no se quiera, con o sin consentimiento, a las autoridades de Estados Unidos, en aplicación del principio de proporcionalidad. Estos datos son necesarios y estos datos no son necesarios. Lo mismo ocurre, luego lo veremos, en el acceso a la información. Cuando entran en juego transparencia y acceso a la información, habrá que estudiar, habrá que analizar qué datos son necesarios de todos aquellos que en su caso pueda solicitar un ciudadano para el objetivo perseguido, que es la rendición de cuentas y la transparencia y la exigencia de responsabilidad a los poderes públicos. Se planteó, y utilizo un ejemplo, se planteó en el IFAI, y se ha hablado ya del tema, se le pidió las fotografías, si no me equivoco, el acceso a las fotografías de los empleados públicos. Dice usted, ¿para qué se necesitan las fotografías? Es un dato excesivo, va en contra del principio de proporcionalidad. ¿El conocer las fotografías de todos los empleados públicos de México añade algo a la rendición de cuentas? No, eso es un dato excesivo, no hay que facilitarlo, porque el principio de calidad del dato y la privacidad exige facilitar solo la información necesaria. Y todo esto, además, completado con los derechos, llamados derechos ARCO, que también permiten el control sobre la información. Yo tengo que saber quién tiene mis datos y para ello, ¿qué puede ejercer? El derecho de acceso. ¿Tiene usted datos míos? Dígame cuáles tiene. Si usted los tiene equivocados, rectifíquelos. Si no los necesita, cancélelos. Y si los tiene, pero yo no quiero que los use para una finalidad, me opongo a ese tratamiento, a esa información. Voy ya intentando concluir, aunque queda un poco todavía. Este es el contenido del derecho. El derecho está ahí sometido a unas grandes tensiones. Protección de datos versus transparencia, versus seguridad, versus libertad de expresión, versus mercado, y la protección de datos es un escenario multinacional y globalizado. Estas son las grandes tensiones que, en mi opinión, a las que, en mi opinión, hoy está sujeto el derecho a la protección de datos. El modelo español, no hace falta señalarlo, la agencia española como autoridad independiente. Pasamos ya a una de esas tensiones. Rápidamente, protección de datos y transparencia. Ambos son elementos esenciales de una sociedad democrática. Es impensable hoy una sociedad democrática sin transparencia o sin respeto a la protección de datos. Sería una sociedad coja, de alguna manera. Ambos son derechos fundamentales. Digo transparencia, quizás sería más oportuno, más preciso decir protección de datos y acceso a la información. El derecho fundamental es el derecho de acceso a la información, no tanto el derecho de transparencia. Lo indico porque en muchas ocasiones se quiere hacer ver que la transparencia o el acceso a la información no es un derecho fundamental, sino un simple principio de actuación de la Administración, de modo que siempre cedería frente a un derecho fundamental como la protección de datos. En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se reconoce el derecho a la protección de datos en el artículo 8, y fíjense que se reconoce el derecho de acceso a los documentos, pero en mi opinión, está maltratado el derecho en la Carta. Porque, fíjense que está en el artículo 42. No está, por tanto, en el bloque de las libertades fundamentales, sino mucho más atrás,
al final de la Carta, dentro de la regulación de la buena administración. Con lo cual, en definitiva, casi se está considerando como un principio que configura algo más amplio, que es la buena administración. Y además, como ahora mismo veremos, se reconoce el derecho de acceso a la información, pero solo a los ciudadanos europeos, no a toda persona, y solo en relación con los documentos de las instituciones europeas, del Consejo, de la Comisión y del Parlamento. Luego, no se reconoce a todas las personas, como sí se reconoce el derecho a la protección de datos. El derecho a la protección de datos, artículo 8, es protección de datos de todas las personas. Cualquier no comunitario, cualquier extranjero, tiene derecho a que se le proteja sus datos en cualquier país de la Unión Europea. No se va a decir, usted es ciudadano o no es ciudadano de la Unión Europea. Sea de donde sea, tenga la nacionalidad que tenga, usted tiene derecho a que se le proteja en su privacidad. Pero si quiere acceder a la información de las instituciones, se le va a preguntar si es ciudadano o no es ciudadano europeo. Y si no es ciudadano, no va a tener derecho a acceder a la información de las instituciones, con lo cual no es un derecho fundamental. No está configurado como un derecho fundamental, sino como un principio de actuación que se reconoce a los ciudadanos europeos en relación con determinadas instituciones. Esto viene ya muy de lejos. Ayer se hablaba, recordar también una vez más la Declaración de Derechos del Hombre de 1789. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público, algo que es sumamente significativo y que parece, fíjense, la sociedad, no los ciudadanos, la sociedad, y que, sin embargo, no ha sido asumido como tal en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. España carece de una ley de transparencia. Antes lo comentaba, yo ya casi siento a veces vergüenza cuando voy a foros. Me dicen, España, que tiene una magnífica ley de protección de datos, ¿también está muy bien en materia de transparencia? Y digo, pues no. España en materia de transparencia, pues no. Y desgraciadamente tenemos ahora gravísimos problemas de corrupción. Y ahora pondremos algunos ejemplos. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre en España? En España hay una buena ley de protección de datos, pero no hay ley de transparencia. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Se está instrumentalizando la protección de datos para conseguir una administración opaca. Tengo aquí, en esta presentación de la siguiente, de hace unos días, 17 de abril de 2010, dos noticias que han aparecido en los medios de comunicación. En una, un concejal socialista se refiere al recurso contencioso administrativo presentado por el Partido Popular para tener acceso a las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento, del municipio. Es decir, en este caso estamos ante un municipio socialista, en el que un concejal, un miembro del gobierno municipal, pero del Partido Popular, de la oposición, pide información y el Partido Socialista se lo deniega. ¿Y por qué le deniega la información? Amparándose en la Ley de Protección de Datos. Y dice, señaló el Partido Socialista, que ya será la Agencia Española de Protección de Datos la que deba fijar o no la pertinencia de facilitar copias de las nóminas de la oposición. En este caso, es el Partido Socialista el que no facilita la información. Y es el Partido Popular el que tiene que ir a los tribunales, porque el Partido Socialista se ampara en la Ley de Protección de Datos. Pero es que ese mismo día, el 17 de abril, se produce una noticia totalmente contraria. El Partido Socialista recurre ante los tribunales porque el Partido Popular, en otro ayuntamiento, no le ha dado información. ¿Y qué es lo que ha dicho aquí ahora el Partido Popular? Mire usted, la Ley de Protección de Datos me impide darle esa información. Con lo cual aquí todo el mundo está amparándose en la Ley de Protección de Datos para evitar facilitar información. Y dicen, no, vaya usted a la agencia. O vaya a los tribunales, espere usted 3 años a que un tribunal le diga si usted tiene derecho o no a esa información.